Europa obligó a numerosos italianos a abandonar sus tierras a América. Solo la fe y la esperanza les daría fuerzas para seguir adelante. A esas tierras se encontraron con un mundo deshabitado. El sol era a partir de entonces su más fiel compañía. Los medios eran escasos y el sacrificio, pero la voluntad y el amor por el trabajo serían capaces de superarlo todo. Precarios arados tirados por bueyes y rudimentarias herramientas se convirtieron con el tiempo en el medio de que sin ellas jamás hubiesen conseguido el alimento diario para subsistir. Sin embargo, hombres visionarios y amantes del progreso hacen realidad el sueño de estos inmigrantes. Una máquina será encargada de recoger el fruto del trabajo, la perseverancia y la fe. Cual otro, el sol y el caballo acompañan un matrimonio de inmigrantes en su labor cotidiano, cuando entre tantas amarguras, Rosa Garnero y Juan Zenor, junto a su hijo Pedro, reciben una gran alegría. Fruto del amor, nacía José Emilio. En estas tierras, los tres hermanos, Pedro, Juan, doña Rosa Garnero de Zenor, dolorida por el mayor, y un taller de fragua y un martillo, se inicia con la fabricación de útiles de lados. Y aunque los medios eran escasos, la voluntad y el espíritu de trabajo de jóvenes les permite superar cualquier vicisitud. Tal vez ni se imaginaban que esta iniciativa daría origen a una industria pujante que desarrollaría su actividad por más de medio siglo. Juan y Emilio, aún jóvenes, deciden fabricar vehículos en general, breaks, sulkis, volantas y otros inventos de aplicación rural, conformando así la sociedad de Juan y Emilio Zenor, logrando en breve tiempo ser reconocidos en la zona por su esmerada y terminación. Más tarde, anexan a su actividad la de contratista de trilla, obteniendo una merecida reputación de grandes trilladores. Mientras desarrollaban esta nueva ocupación, comienzan a experimentar con máquinas trilladoras accionadas por motor a vapor y a conocer los defectos . La experiencia lograda en esta nueva actividad los lleva, años más tarde, a la fabricación de dispositivos alimentadores de trilladoras, dando en 1917 su primera patente de invención. Por el año 1919 llegan a nuestro país máquinas cosechadoras combinadas de procedencia estadounidense. En esos momentos comienzan a surgir en Argentina ideas tendientes a la creación de una cosechadora, y por el año 1920 Juan y Emilio Zenor comienzan a hacer realidad esta innovadora idea. De San Vicente había comprado una cosechadora marca John Deere y
Le cosechaba todo el cereal que sembraba. Y fuimos a ver la máquina y le dijo al llamado que siguiera nomás cortando la vialidad. Y el señor le dijo, van a hacer eso que no ande. Bueno, probá. A trabajar en el campo con la máquina, tenía una tanda de caballos atada de 9, 10 tenía que atar en tanda para que la tiraran. Y lo que hacía marchar no tenía el motor, y lo que hacía marchar tenía una rueda ancha con un engranaje que hacía. Cuando fue al campo, en el patio andaba bien, cuando entró a trabajar no pudo andar. Entonces tuvo que desatar nomás y seguir emparando. Mi padre fue a tirar. Bueno, cuando íbamos de vuelta con mi padre de ver la máquina, le digo yo, papá, vamos a fabricar una máquina nosotros que ande. Y mi padre se quedó pensando, dice, y me dice, tenés buena idea, dice, vamos a empezar ya. Y cuando fuimos en casa empezamos, hizo hacer un tablero grande del tamaño que queríamos hacer la máquina y compró clavos, un paquete de clavitos de los vidrios, de esos que se usaban para poner los vidrios, después le ponían la masilla, y alambre fina. Y entonces mi padre iba clavando, hizo el diseño de la máquina y iba clavando, y me iba diciendo, clavaba un clavito ahí, clavaba un clavito allá, clavaba otro clavito, y después agarramos el alambre y hicimos el plano de la máquina. Éramos como prósperos. Y así hicimos la máquina. Después fuimos haciendo la máquina, era de ancho, tenía 90 centímetros de ancho, el cilindro 90 centímetros, y fuimos haciendo la máquina, todo, y ahí mi padre tuvo que hacer los ejes cigüeñales para mover los sacapajas, todo eso lo tuvieron que hacer en la herrería. Lo hizo en la herrería, todo sin molde ni nada, hizo los ejes. Por el año 1921 se fabrica la primera máquina de corta trilla de arrastre, base y lanzamiento provista con motor Otto de 28 HP, siendo su primer comprador el señor Simón Bofelli. Años más tarde se implementa la fabricación en serie de este revolucionario proyecto. De esta manera surge la primera fábrica de cosechadoras de Sudamérica. A poco de transcurrir el año 1920, se inicia la instalación de una casa de ramos generales, la que toma fuerza definitiva en 1924, en la que los colonos adquirían todo tipo de artículos rurales, de ferretería, alimenticios, combustibles y lubricantes. Un año después, Senor obtiene el premio Copa de la Unión Industrial Argentina, el primer reconocimiento por la labor desempeñada, siguiéndole a este una serie de incentivos como la medalla de oro obtenida ese mismo año en la exposición de Rafaela y gran diploma de honor y medalla de oro en la exposición de Rosario del año 1927, habiendo registrado hasta ese momento 8 invenciones, obteniendo sus respectivas patentes. En la campaña de 1928-1929,
ya existían 155 cosechadoras Senor trabajando en todo el país. En una sola campaña, esta revolucionaria máquina era capaz de trillar 755 cuadras de lino, trigo, cebada, arabis y alfalfa. En 1934 se fabrica el primer recolector para cereales en general, obteniendo una nueva patente de invención. En el año 1936 se presenta en el mercado la primera cosechadora automotriz Senor B1, con 16 pies de corte, dando origen a una serie de modelos que con el correr del tiempo situó a Senor en un estatus industrial de privilegio. Años más tarde surge el modelo R1, que a su vez originaría en 1943 al modelo B2. Ya finalizada la contienda mundial por el año 1945, se inicia la fabricación en forma creciente del modelo B3, siendo uno de los productos que más satisfacciones le diera a la empresa Senor por su aceptación en el mercado, fabricándose por más de 27 años. Transcurría el año 1939. La Segunda Guerra Mundial, con su afán de destrucción, obligaba al mundo entero a atravesar por un periodo de crisis. Nuestro país, no estando exento de esta realidad mundial, es testigo del cierre de la mayoría de las fábricas de cosechadoras, debido a que resultaba imposible la obtención de materiales de procedencia extranjera. Sin embargo, con grandes sacrificios, la fábrica Senor mantiene la fuente de trabajo y al agravarse los problemas debido al desabastecimiento que provoca la contienda mundial, Senor promueve la fabricación de transmisiones argentinas mediante la creación de Industrias Urbic, empresa que inicia sus actividades en 1945. No venían materiales, no venía chapa, no venía hierro, no había que ir a los desarmaderos a comprar lo que se conseguía, y las chapas comprábamos chapas de zinc y las hacíamos planchar y hacíamos las máquinas, en lo cual algunas de las máquinas de 3 que hay todavía por ahí, y algunas en uso, se ve la parte que tenía la ondulación, la chapa. Y los motores comprábamos motores de auto, se colocaron motores Buick, se colocaron motores de tractor W40 de Derry, y las cajas de velocidad comprábamos las cajas Forson, los tractores Forson que habían por ahí en desuso, los comprábamos
El encargado de comprar era Conti y uno de San Carlos. Y usábamos la caja de velocidad todo. Después hicimos las cajas de velocidad cuando Urbic instaló Urbic acá en Santa Fe. Hacíamos las cajas de velocidad en Urbic. Y ahí había un señor alemán que era ingeniero de ferrocarril era. Y entonces con él diseñamos la caja de velocidad y hacíamos las cajas de velocidad en Urbic. Al cumplir la fábrica Senor sus 40 años de existencia, se ve obligada a cambiar su faz societaria. Es así que el 28 de septiembre de 1941 se constituye la Sociedad de Juan y Emilio Senor, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Años más tarde, la continuidad de la empresa y su renombre en el ámbito nacional obligan a sus directivos a formar una sociedad anónima, la cual queda aceptada el 20 de enero de 1953. Desde ese momento comienza a denominarse Juan y Emilio Senor e Hijos, Sociedad Anónima Industrial y Comercial, integrando su directorio Juan Carlos Senor, presidente, Vicente Juan Senor, vicepresidente, Jacinto José Senor, secretario, Alfredo Antonio y José Carmelo Senor, directores, Roberto Bartolomé Senor, director suplente, y Ángel Victorino Senor, síndico titular. La necesidad de contar con una máquina chica y más liviana llevó al lanzamiento en 1960 del modelo JE40, cosechadora automotriz con 12 pies de corte, apta para el trabajo en cualquier tipo de cereal, fabricada hasta el año 1964, momento en que nace el modelo JE50, de buenos rendimientos en cosechas de cereales gruesos y arrocera, y que fuera elaborado por más de una década. En el año 1965, Senor, ya habiendo atravesado las fronteras del país y siendo el centro de atención de la industria argentina, decide construir 6.000 metros cuadrados de una nueva planta, complementando de esta manera 18.000 metros cuadrados cubiertos. Indudablemente, el crecimiento de la fábrica se da a pasos agigantados. En el año 1966 cuenta con 400 obreros y empleados, 600 obreros en las principales subsidiarias y 100 agentes distribuidos en todo el país. Ese mismo año, con el propósito de ir diversificando la línea de producción, se crea el tractor hileradora Hiltrac, la picadora cosechadora de forrajes S1 y la recordada B60, con variador de velocidad del cilindro, habiéndose fabricado solo 16 unidades. Trabajé en la empresa Senor durante
años. Mi ingreso se realizó en una fecha que me ha quedado siempre grabada porque fue el 6 del 6 del 66. En esa época, Senor estaba organizando el traslado de la planta vieja a la nueva que todos conocemos, ya cerca de la ruta. Mi ingreso se realizó junto con otros grupos de técnicos que en ese momento el directorio creyó conveniente realizar un cambio en cuanto a cómo desarrollar una cosechadora. Fue por eso que mis primeros trabajos se realizaron como dibujante en el trabajo de desarrollo de una máquina nueva que posteriormente fue denominada B60, que las siglas significan Don Vicente Senor 60 años. Con respecto a esta máquina, yo puedo decir que si nos remontamos precisamente al año que yo ingresé, que era el año 66, y viendo todos los adelantos tecnológicos que tenía este modelo, podemos decir que actualmente, recién ahora, se están colocando muchos de esos elementos